4, versículos del 13 al 18. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 13 al 18. Dice aquí Pablo hablándole a la iglesia de Tesalónica: pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿cuántos creemos esto? Que Jesús murió y resucitó, ¿lo creemos? Amén. Así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús, o sea que van a resucitar aquellos que están descansando ahora en Jesús, aquellos que ya se nos adelantaron. Por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros, repita conmigo, que nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. Y repita conmigo, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces, repita conmigo, nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Cierre sus ojos ahí donde está. Amado Dios, gracias por esto, el privilegio que nos das de poder estar reunidos en esta tarde, Señor, para poder escuchar de tu palabra, para poder saber el tiempo perfecto, Señor, que tienes para cada uno de nosotros, amado Dios. Ponga la mano derecha en su corazón. Amado Dios, yo te ruego que quites todo miedo, toda ansiedad, toda duda, Señor, por lo que hoy está pasando en el mundo, Señor. Tú ya nos has venido diciendo que no tengamos miedo de lo que vamos a escuchar y a ver, Señor. Y aún es el inicio de muchas cosas que faltan por conocer, Señor. Pero sabemos que tú tienes el control de todas las cosas, así que repita conmigo: Señor Jesús, hoy pongo mi corazón, mi vida, mi familia y todo lo que me has dado en tus manos. Ayúdame para que yo pueda descansar en ti. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Denle palmas al Señor. ¿Sí pudiste descargar el video, hija? Bueno, quiero empezar con este pequeño video donde en Israel se reunieron cerca de 400,000 personas para darle agradecimientos a una persona de la política que principalmente es de Estados Unidos, que ha intervenido para la paz y seguridad en Medio Oriente. Y esto es un hecho completamente histórico por muchas cosas, porque por primera vez el ejército egipcio, el ejército de Medio Oriente junto con el ejército de Israel, hermano, van a participar juntos, van a recorrer Gaza para poder ayudar en muchas cosas ahí. Y este hecho, hermano, nunca en la historia se había dado, jamás. Entonces aquí nacen muchas preguntas y de repente la iglesia empieza a ver un poco de angustia en su corazón y hay quienes se preguntan, entonces Jesús ya vino, ya fue el arrebato, ¿qué está pasando? ¿Ese es el anticristo? ¿Será, no será? Ya hemos hablado de algunas características del anticristo y hay tres que para mí son fundamentales y que usted las tiene que tener claras. Primero, cuando hablamos de la palabra anticristo, tiene dos significados. Es aquel que se opone a Cristo o el que quiere ocupar el lugar de Cristo. Son dos. Ahora,
Dentro de varias características, las que yo quisiera subrayar en este momento, porque no es el estudio de hoy, de hecho no es la palabra que hoy traigo, es, primero, repita conmigo, tiene que ser judío, primero que otra cosa, tiene que ser. Proféticamente se decía que de la tribu de Dan, pero bueno, no vamos a entrar ahorita en esos detalles. Segunda característica, tiene que ser alguien político, porque tiene que tener la capacidad de unificar a los gobiernos. ¿Sí? Y tercero, tiene que ser alguien religioso. Tiene que tener la capacidad de lograr el ecumenismo, o sea, la unidad de todas las religiones para decir, aquí todos caben. Y si usted recuerda, en el tiempo de la pandemia yo le dije que en Emiratos Árabes Unidos, usted lo puede buscar, hay un complejo que se hizo ahí, donde se hizo una sinagoga, se hizo una mezquita y se hizo una iglesia católica ahí, para reunir a las tres principales religiones más influyentes del mundo. Y eso es el nacimiento, hermano, del ecumenismo. O sea, nosotros fuimos testigos como generación del nacimiento del ecumenismo. Pero obviamente falta un trabajo que se tiene que hacer. Entonces, hay una gran diferencia, amada iglesia, entre el arrebato de la iglesia y la segunda venida de Cristo. Porque también aquí, hermano, hay mucha confusión en las personas, aún en la misma iglesia. Porque hay diferentes posturas y vemos que algunas de ellas, solo por mencionarlas, ahorita de una manera rápida, algunos dicen que el arrebato de la iglesia se puede dar justo a la mitad del periodo de 7 años o de las 70 semanas de Daniel, que se puede dar ahí, justamente cuando los dos testigos son llevados. También se dice que la iglesia va a ser tomada ahí. Entonces la iglesia en teoría estaría en un tiempo de tribulación, cuando se supone que en todo hay paz y seguridad, porque eso es lo que se viene plasmando desde hace mucho tiempo. Y yo le decía a mis hijas, y es una gran verdad, hoy el mundo, hoy nuestra nación incluso, clama por paz y seguridad. Y creo que el mundo entero clama por paz y seguridad, por distintas causas. Pero sobre todo el Medio Oriente es histórico, porque allá en ese lugar, hermano, continuamente están en disputas unos con otros. Pero tampoco nos tiene que sorprender. Lo decíamos creo que el miércoles, ¿no, hijo? Creo que lo platicamos un poquito aquí el miércoles, o en el discipulado decíamos que Abraham tuvo 2 hijos, Ismael e Isaac. De Ismael vienen toda la descendencia de los árabes, de Isaac viene el hijo de la promesa, que es Isaac, ¿verdad? Viene el pueblo judío, de ahí se desprende. Pero Dios ya había dicho que la mano de Ismael iba a estar en contra de todos y todos contra él. Y podemos ver que el pueblo árabe, pues en su gran mayoría, no todos, pero en su gran mayoría, pues se levantan en contra de ellos. Pero bueno, otra postura dice que va a ser al final de la tribulación o de la gran tribulación, una vez pasados los 7 años, ¡pum!, la iglesia es tomada y arrebatada. Hay otra postura que todavía para mí está aún peor, porque dice que ya no habrá arrebato. Pero hay otra postura que es en la que yo sí creo y que está más apegada a la escritura, y es lo que vamos a ver hoy, que es pretribulación. O sea, antes de esos 7 años la iglesia será tomada y arrebatada, porque hay algo que le está estorbando a este ser para que se presente, conocido como el anticristo. Hay algo que lo está deteniendo aquí, y que primeramente es la iglesia. Y si está la iglesia es porque el Espíritu Santo está. Pero cuando la iglesia sea arrebatada, hermano, el Espíritu Santo también se va.
Pero el Señor deja dos testigos que todo el tiempo van a estar diciendo, anunciando que Cristo, que Jesús es el Mesías. Y hoy, hermano, yo les decía, hoy día la tecnología ha avanzado tanto que hoy podemos ver que si incluso estos dos testigos se levantaran hoy, pues los podríamos ver todos por internet. Pasaron algunos hechos históricos, ahora que fue el Año Nuevo Judío, por primera vez en toda la historia también se transmitió en vivo la fiesta de las trompetas. Incluso muchos decían, se acordará que hasta se los comenté, que el arrebato de la iglesia se podía dar, porque se atrevieron a decirlo el 24-25 de septiembre y pues bueno, hermano, si eso pasó, híjole, pues ya nos quedamos muchos. O sea, yo creo que es muy arriesgado dar fechas. Yo creo que más bien lo que yo insisto y lo he dicho repetidamente es que estemos preparados. Mira, ¿qué pasa si tú estás preparado? Cristo viene en las nubes, te vas. Si Él nos llama antes por el motivo que sea, nos vamos. Al final lo importante, hermano, es estar preparado. Pero sí es importante darnos cuenta de la gran diferencia que hay entre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo. Ahora ponme por favor, ya leímos primera carta a los Tesalonicenses capítulo 4 versículos 13 y 18, ¿verdad? Aquí está hablando del arrebato de la iglesia y quiero que preste atención. Dentro de lo que leímos dice que este encuentro ¿dónde va a ser? ¿Dónde va a ser? En las nubes. Y aquí no le van a ver todos, solamente aquellos que estén preparados y listos. Ellos escucharán el sonido del shofar y seremos, decía Pablo, porque él hablaba en un presente, que él estaba todavía entre nosotros, y decía que los que estemos vivos, decía Pablo, hablando en un presente, seremos arrebatados. Pero decía que primero los que murieron en Cristo serán levantados, dice, y seremos transformados, y el encuentro será con Cristo. ¿En dónde es el encuentro? En las nubes, dice, y seremos llevados. Amén. Ahora, Apocalipsis capítulo 19, versículos 11 y 16. Aquí vamos a ver una gran diferencia. Dice, y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son como llama de fuego, y sobre su cabeza hay muchas diademas, y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Y está vestido de un manto empapado en sangre, y su nombre es ¿el qué? ¿Y cómo empezaba Juan el Evangelio? En el principio estaba el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Sí? Dice, y los ejércitos que están en los cielos vestidos de lino fino. ¿Quién estaba ahí? ¿Quién es ese ejército que está en los cielos vestido de lino fino? Diga, nosotros, pastor, nosotros estaremos ahí con él. Hermano, yo le daría palmas porque esto es hermoso. Dice, vestidos de lino fino, blanco y limpio, y le seguían sobre sus caballos blancos. Y dice, y de su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones, y la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Todopoderoso. Cuando habla de esto, hermano, está hablando, esta es la segunda venida de Cristo, cuando él físicamente pone sus pies sobre el monte de los olivos, nos dice la escritura. Pero ya para este periodo pasaron 7 años de tribulación, 3 años y medio y otros 3 años y medio de gran tribulación. ¿Sí?
Entonces, si nos damos cuenta, hermano, el primer encuentro, el arrebato de la iglesia se da en las nubes, y en el otro ya venimos con él. Y digo venimos porque por fe yo creo que voy a estar ahí. ¿Usted por fe lo cree? ¿Usted por fe lo cree? ¿Sí? Ok. Entonces vemos que hay un mundo de diferencia entre el arrebato y la segunda venida. Porque el arrebato, repita conmigo, va a ser en lo secreto. Por eso Jesús decía, será como un ladrón en la noche, que viene cuando nadie lo espera. Porque si supiéramos tú y yo que un ladrón va a entrar a nuestra casa, hermano, lo vamos a estar esperando ahí o cerramos con doble chapa todo para que no entre. Y si llegara a entrar, pues vamos a estar listos para darle con todo, ¿verdad? Entonces va a ser en lo secreto. El rapto, el arrebato de la iglesia va a ser en lo secreto. Pero la segunda venida, hermano, ya no. Y ahí se usa una palabra en el griego que es la palabra parusía, que significa presencia o venida, donde dice que todo ojo le va a ver. O sea, esta segunda venida va a ser visible para todos, y todos lo van a mirar, y todos lo van a ver, y todos van a ver que Jesucristo es el Hijo de Dios, que es el Verbo, que es el Verbo de Dios, que Él es el fiel, que Él es verdadero. Entonces la palabra parusía del griego es presencia o venida, porque se va a hacer presente y va a venir, ya no Él solo, va a venir. Veíamos ahí en el Apocalipsis con un ejército vestido de lino fino. ¿Sí estamos aquí, iglesia? Entonces vamos rápidamente a ver algunas diferencias nada más de esto para entrar en el tema. Dice, en el arrebatamiento los creyentes se encontrarán con el Señor, repita conmigo, en el aire. Ya lo leímos. Y la segunda venida de los creyentes regresarán con el Señor a la tierra. Lo que estábamos leyendo, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Primera gran diferencia. La segunda venida ocurre después de la grande y terrible tribulación, según Apocalipsis del capítulo 6 hasta el capítulo 19. Y el arrebatamiento ocurre antes de todos estos hechos. Otra diferencia, el arrebatamiento es el traslado de los creyentes de la tierra como un acto de liberación. O sea, Él nos va a guardar de todo lo que viene. Él nos va a librar de todo lo que está por venir. Yo lo he dicho siempre, hermano, y no porque lo diga yo, lo dice la Escritura. La iglesia, porque debemos de entender, yo le decía a mi hija a una pequeña hace un rato, pero también es mi hija espiritual. Sinceramente, quiero que tú te hagas esta pregunta hoy. ¿Tú sabes cuál es tu misión aquí? Reflexiona en ello. Te lo vuelvo a preguntar. ¿Tú sabes cuál es tu misión aquí? Sabes, a veces no tenemos la claridad de saber por qué estamos. Yo durante mucho tiempo me preguntaba, porque yo nunca me creía, hermano, aún sin ser cristiano, sin conocer de Cristo. Ya sabe que en la escuela te enseñan, naces, creces, te reproduces y fin de la historia. Pero yo mucho tiempo reflexionando en esto, yo decía, es que no creo que solo sea eso. Debe de haber algo más. Por algo estamos aquí. ¿Sabes? Por algo tú estás aquí. Aún mi discípulo más pequeño por algo está aquí. Todos tenemos, hermano, un propósito, una misión específica. Lo interesante aquí es que tú conozcas cuál es ese propósito. Porque algunos dirán, mi propósito es predicar. ¿Será?
O tu misión es tocar un instrumento, dirigir alabanza, cantar. Tal vez es parte. Es parte. Pero ¿cuál es nuestra misión? ¿Sabes? Esto es meramente personal, hermano. Mi misión no solo es ir a San Luis Potosí. Mi misión no solo es que Dios nos permita aperturar iglesias. Esa no es mi misión. Y no por eso estoy diciendo que yo me considero apóstol, hermano. No, solo soy el siervo más inútil que Dios pueda tener. Solo es eso. Ahora entiendo que soy un siervo de Él y me debo a Él. Pero muchas veces nuestra misión se pierde, hermano, porque nos empezamos a ocupar de otras cosas. Y se pierden propósitos. Es como cuando alguien empieza a sacar gente de una iglesia. No estás sacando solo personas, estás tal vez hasta matando, destruyendo propósitos. Por eso cuando alguien llega y me dice: pastor, Dios me habló y me dijo que me tengo que ir. Bueno, si Dios te dijo, yo oro por ti y te bendigo. Porque si Dios te dijo que te muevas, porque hay un propósito. Pero cuidado, y nada más fue porque tú te quisiste mover. ¿Cuál es tu misión? Por ejemplo, la misión de Jesús fue proporcionarnos salvación y vida eterna. Fue su misión. Y Dios y el Padre siempre lo respaldó, porque Él siempre hizo todo lo que al Padre le agradaba. Lo que te quiero dar a entender, mira, no tengas miedo. Si Dios te ha dado una misión, te va a dar también la provisión, te va a dar lo que tú necesitas. Y yo lo he visto, hermano, más de una vez. Hoy lo sigo viendo aquí. Cómo Dios se ha encargado de seguir sosteniendo esta casa. Porque sería una mentira el decir que por mi trabajo. No es cierto, hermano. Eso no es así. Es por Él. Porque Él sigue sosteniendo esta casa. Él sigue poniendo en ustedes ese querer, ese de seguir adelante. Y aquí tal vez valdría la pena y tal vez voy a decir algo que a muchos no les va a gustar. Dígale que tiene un lado: por favor, ¿me haces un favor? Vamos, dígale que tiene un lado: ¿me haces un gran favor? ¿Sí? ¿Qué le dijo? ¿Que sí o que no? ¿Sí? Ok. Ya no te esfuerces. ¿Qué está diciendo, pastor? Sí, ya no te esfuerces. Y te voy a explicar por qué, si me lo permites. Porque muchas veces hemos escuchado: esfuérzate, dale, y mira. Y yo pongo el ejemplo de alguien que corre, no sé, un maratón, y que está a los últimos kilómetros ya para llegar. Y tal vez su cuerpo dice, como que ya no puede, y la gente que lo empieza a motivar, tal vez sale ese esfuerzo ese esfuerzo sobrehumano, donde incluso ese esfuerzo lo puede llevar a lesionarse o hasta morir en el intento. ¿Sabe qué es mejor? Que decidas estar. Lo explico de otra forma. Muchas veces, hermano, nos esforzamos por estar en la iglesia, lo cual está bien. Pero ¿sabes qué va a pasar si tú te sigues esforzando? Llegará el momento en que te vas a cansar y ya no vas a querer estar. Es mejor que tú desde hoy decidas en tu corazón estar, porque entonces ya no vienes solo por un esfuerzo, vienes porque quieres estar, porque quieres recibir una palabra de parte de Dios, porque deseas estar. Y si tú te das cuenta, en la Biblia no dice que el que se esfuerza llegará allá, no, dice el que persevera, y eso es diferente. No es esforzarse, es el que persevera. La perseverancia es diferente a esforzarse. La perseverancia es anhelar, querer estar.
Y que vengas, siempre vengamos con la expectativa de querer estar, porque algo Dios me va a hablar, aunque sea un jalón de orejas, pero yo lo necesito. Una corrección porque yo lo necesito, pero deseo estar. Es que me voy a esforzar porque me quiero ir en el arrebato. No va a funcionar, hermano. Perdóname que te lo diga. Y no es antibíblico. Porque entonces tú dirás, pero Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Y no desmayes. Sí, pero no se estaba refiriendo a eso. La clave en la vida es permanecer. Y Jesús lo enfatizó muchas veces. Si no permanecemos en Él, no podemos dar fruto. La clave aquí, hermano, es que cambiemos esa perspectiva ya. Yo estoy porque deseo estar, porque amo a Dios, los amo a ustedes. Yo no estoy aquí por un aplauso, yo estoy aquí para agradar a Dios. Y deseo estar, hermano, así como mi corazón desea estar en San Luis, desea estar en Veracruz, deseo conocer a mis hermanos en Toluca y deseo, ese es mi anhelo, hermano. Porque a veces, ¿y cómo es? No, pues aquí esforzándome. Y en el trabajo, ¿sabes qué dicen los que ya tenemos bastante tiempo ahí? Bueno, alguien se atrevió a decirme, no, hermano, usted ya tiene hasta número de inventario ahí, por los años que tengo. Pero ¿sabe cuál es la respuesta de muchos? Ya que tenemos mucho tiempo aquí haciendo antigüedad. O sea, como diciendo, no tengo opción. ¿Sí me explico? Entonces, hermano, yo necesito que te sacudas hoy. Yo ya no quiero que te esfuerces, quiero que desees estar. Porque si yo me sigo esforzando, hermano, tarde o temprano te vas a cansar. Pero bueno, vamos a seguir. La diferencia de la segunda venida ocurre después de la gran y terrible tribulación. Apocalipsis 6 hasta el 19. Y después el arrebatamiento ocurre antes de la tribulación. Me pones primera carta a los Tesalonicenses capítulo 5 verso 9. Me voy a ir rapidito aquí porque solo es la introducción para lo que queremos enseñar hoy. Dice, porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Se dice que cuando venga el día grande y terrible del Señor es cuando se va a derramar la ira de Dios. Entonces Dios no nos puso, hermano, para su ira, sino para obtener salvación por medio de Jesucristo. Entonces eso se llama, Dios va a permitir que escapemos de todo eso. Por eso Él nos va a quitar del medio. Ahorita se va a sorprender de lo que vamos a ver hoy. Porque Enoc fue arrebatado, Elías fue arrebatado, Jesús fue tomado, fue llevado al cielo. Pero ¿qué pasó con Enoc? Ahorita vamos a ver, porque hay algo bien interesante ahí, bien interesante, que a veces no le hemos prestado la atención. Yo creo que hoy Dios nos va a hablar mucho a nosotros, y Él quiere que tú estés preparado. Él quiere que nos preparemos para cuando tengamos ese encuentro con Jesús. Amén. El arrebatamiento, amados, es el traslado de los creyentes de la tierra como un acto de liberación. Creo que aquí fue donde me quedé, que Él nos dio libertad. Y la segunda venida incluye el quitar a los incrédulos como un acto de juicio. Según Mateo capítulo 24 versos 40-41, si me ayudan por favor. Entonces estarán dos en el campo, uno será llevado y otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino, una será llevada y la otra será dejada. ¿Sí? ¿Sí? El arrebatamiento, repita conmigo, será secreto.
será secreto e instantáneo. O sea, decía Pablo, hacía alusión en un abrir y cerrar de ojos. Dice, seremos transformados. O sea, hermano, eso va a ser algo impresionante, donde la gente se va a quedar, los que se queden van a quedarse en shock. Mira, vamos a poner un ejemplo ahorita, aprovechando que mi pequeña Fanny junto con Alan están esperando bebé. Porque hay una aclaración, hay algo terrible ahí, hay algo hermoso pero terrible para los que se queden. Porque dicen, hay de aquellas que estén encinta en esos días. Hay de aquellas que estén dándole pecho a sus hijos. ¿Y sabe por qué dice eso? Porque cuando venga el arrebato, ¡pum!, el bebé se va. Se lo lleva. Imagínense el trauma para las mujeres que puedan estar encinta y que de repente ¡pum!, va a ser algo. Esto que estoy hablando, hermano, no es para que nos dé miedo, aclaro, es para que nos preparemos, es para que estemos atentos a las señales que ya nos dejaron. Ya hay señales, está completo. Mire, Jesús dejó claras señales, porque los discípulos en Mateo 24 le preguntan, ¿y cuándo se vendrán todas estas cosas, Señor? ¿Cuándo sabremos que vendrás? Y empieza a ir a dar una explicación. Que todo esto, hermano, lo vamos a estudiar a detalle los miércoles, una vez que terminemos esos estudios que tenemos ahí. Vamos a detallar paso a paso. Yo espero que usted pueda venir. Dice aquí, la segunda venida de Cristo no ocurrirá hasta después de ciertos otros eventos del fin de los tiempos tengan lugar. ¿Qué significa esto? Cuando pase lo que está escrito en Apocalipsis, en Daniel, en Mateo 24, toda serie de acontecimientos que vienen. Y yo le decía aquí cuando dábamos esos estudios, tal vez Alan se acordará y tal vez Fanny, porque algún día estudiamos allá la línea del tiempo. Entonces ahí detallábamos qué pasaba y cómo un evento nos lleva a otro, y es uno tras otro y ya no paran, hermano. Por eso le decía, una vez que ya empezó esto, por ejemplo, muchos piensan que los primeros sellos todavía no se abren. Los primeros 4 sellos del Apocalipsis, muchos piensan que aún no se han aperturado, porque hay un grave error teológico. Cuando dice que el primer sello en Apocalipsis se abre, que es el caballo blanco con un jinete blanco con un arco en las manos, ¿a quién dicen que es alusión ahí? ¿Sabe a quién dicen muchos? Que es Jesucristo. Pero los 4 sellos de Apocalipsis están acompañadas de las 3 preguntas que hicieron los discípulos a Jesús en Mateo 24. Pero realmente se está refiriendo a falsos cristos. Pero bueno, vamos a avanzar, porque es la introducción solamente. Ahora, y esto que les decía viene en Apocalipsis capítulo del 6 al 18, les decía ese proceso de la tribulación, gran tribulación de 7 años. El arrebatamiento es inminente y puede suceder, repita conmigo y diga al que tiene a un lado, en cualquier momento. En cualquier momento puede ocurrir, incluso ahorita. Y con todo lo que se está hoy fraguando, hermano, todo lo que está ya a la luz y todas las señales que hay, es inminente. Ahora, ¿por qué es importante que veamos estas diferencias? Si el arrebatamiento y la segunda venida fueran un mismo evento, entonces dígale que tiene un lado, los creyentes tendríamos que pasar por la tribulación. Y dígale al que tiene un lado, yo no, hermano. Yo fui llamado para ser salvo. Ahora, la iglesia tiene una misión. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Usted podrá decir, hacer discípulos es parte. Dilo, Rocío.
¿Eh? Casarse con el novio. Esa es la misión de la iglesia. Entrar a las bodas del Cordero y ser la novia. No el invitado, ni la doncella que acompañe a la novia. No, la iglesia es la novia. Porque ahí cuando estudiemos las bodas vamos a ver que hay invitados, hay doncellas, ahí no hay padrinos, hermano. Y está la novia y hay unos colados, porque van a decir, ¿y usted? No veo a nadie para que no vaya a pensar, oye, ¿y usted qué hace aquí? ¿Quién lo dejó pasar? No está vestido, repita conmigo, apropiadamente. Y esto tiene que ver con el contexto histórico en Israel. Cuando se celebraban bodas, el anfitrión tenía que darle traje al invitado. A ver, usted se va a poner este trajecito, es el que va a usar. Entonces, imagínense, va a haber colados. ¿Y usted qué hace aquí? ¿Por dónde entró? Entonces vamos, todos esos hermanos se tendría que estudiar, mire, y lo vamos a estudiar a detalle, porque la idea es que nosotros tengamos conocimiento, que estemos atentos a las señales, que sepamos en qué momento está hoy la iglesia. Pero la iglesia, hermano, su misión principal es ser la novia del Cordero. Es como en las bodas aquí, cuando se casan. ¿Quién es el primero que está en el altar? El novio está ahí, está esperando y voltea, no llega la novia. Y la novia todavía en los últimos detalles, ¿no? La pestaña, acomodarle, ¿no? Y el novio ansioso, hermano. Jesús se fue a las nubes. Y eso ya tiene más de 2000 años, o cerca de 2000 años. ¿Cierto? Él ya está esperando a la novia. Pero la novia, hermano, se está dejando adornar, se está dejando ataviar, ¿sí? O está como jóvenes rebeldes sin causa. Pero bien, y último punto que quiero con este contexto. Al describir el periodo de la tribulación en los capítulos del 6 al 19 de Apocalipsis, en ninguna parte menciona a la iglesia durante la tribulación. Entonces aquí nace la pregunta, ¿quién va a ser perseguido, pastor? A ver, si la iglesia se va, escuche, y muchos hermanos dentro de la iglesia no son iglesia, hay que decirlo también tal cual. Por eso para mí es importante que usted comprenda esto. Por eso le decía que no es suficiente esforzarse, hay que estar, hay que anhelar estar. Porque si yo anhelo estar, cambia todo, hermano. Es como cuando al varón le dicen, ¿vas a trabajar? Sí, es que tengo la obligación, me casé, pues tengo una obligación, pues voy a trabajar porque pues no tengo opción. Si no trabajo, pues no comemos. En cambio, cuando hay una responsabilidad, trabajo porque quiero trabajar, porque para mí es un gusto llevar un sustento a mi casa. Cambia, es diferente. Porque al final todos necesitamos un trabajo aquí o tener un negocio aquí para solventar nuestras necesidades terrenales aquí. Amén. Entonces queda claro que hay una gran diferencia entre arrebato y segunda venida. ¿Ya quedó claro eso? ¿Sí? Ok, bien. Y el arrebatamiento, hermano, es un concepto que ha generado muchos debates, mucha discusión
entre los estudiosos de la Biblia, no solo de hoy, sino de todos los tiempos. El concepto del arrebatamiento encuentra su base bíblica principalmente en dos pasajes del Nuevo Testamento. Acompáñeme, primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17. Dice: pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, no dice los que se esfuerzan, ¿verdad? Dice los que permanezcan, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes y al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Ahora acompáñeme a Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 52. Porque ahí narra Pablo cómo será este hecho. Dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, la trompeta final. Aquí hay otro error teológico tremendo. Por eso muchos dicen que el arrebato será al final de los 7 años. Porque aquí dice que a la trompeta final se refiere que cuando ellos hacen alusión, que cuando el último ángel toque la última trompeta, ahí será el arrebato. Pero no dice eso. Pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque esto, hermano, yo lo tengo que ver en el contexto con Tesalonicenses que acabamos de leer. Es un complemento. Nos está diciendo qué es lo que va a pasar en ese escenario. Amén. Entonces, cuando vemos estos versículos, algunos cristianos entienden que harán un momento en el futuro en que Jesús regresará de manera literal y física a la tierra, y que ellos que son fieles a Él serán llevados al cielo. Ya vimos que no es así. Ya vimos que seremos tomados en las nubes. Y todo será en un abrir, o sea, será algo rapidísimo e instantáneo. Ahora entenderá, hay una teoría que dice, y por eso es que tal vez usted en los últimos años ha visto que en Estados Unidos y principalmente la NASA ha desclasificado ciertos documentos donde reconocen los ovnis y la vida extraterrestre y todo este asunto. Que bueno, no me quiero meter ahí en temas, pero una teoría que dice que cuando sea el arrebato, la manera en que van a justificar ellos esta desaparición de cientos, miles de personas o millones de personas, que dirán que los extraterrestres nos llevaron. Porque también hay otra teoría que dice que ahora resulta que los extraterrestres nos diseñaron, nos formaron. No, hermano, la verdad es que la Biblia es clarísima y no pongo en duda absolutamente nada de lo que la Biblia enseña y Dios nos enseña ahí. Pero bueno, este punto de vista no es universalmente aceptado entre todos los cristianos. Algunos interpretan estos versículos de manera más simbólica, señalando la trompeta y el descenso del cielo, que son metáforas comunes en una literatura apocalíptica para la intervención de Dios en un mundo y el triunfo final del bien sobre el mal. Aunque sí hay parte de esto, pero ya vimos que cuando la iglesia es tomada, hermano, se da el arrebato. El anticristo se presenta con el tratado de paz, seguridad, pero ya en el mundo. Pero para eso ya tuvo que haber unificado a las religiones, a la política, para que todos le entreguen el poder. Si se da cuenta, si es usted atento a las señales, lo que estamos viendo es el inicio de todo eso. Si está atento,
No es que ya sea, es el inicio. ¿Escuchaste, Ingrid? Es el inicio de lo que se va a hacer al final. Por eso, hermano, el arrebato, aunque el día y la hora nadie la sabe, Jesús dejó señales para que estemos atentos. Por eso le digo, usted métase con Dios, esté atento a las señales. Ahora no olvide que cuál es nuestra, cuál sería nuestra brújula a seguir. Vamos a ponerlo en este contexto. La nación de Israel. Jesús dejó una señal clara: cuando tú veas que la higuera es el tiempo. Y se lo vuelvo a poner de contexto otra vez. Esto ocurrió el 14 de mayo de 1948, cuando Israel, ante las Naciones Unidas, se le regresa a su tierra y dice: se constituye la nación de Israel. Ahí empieza a correr el reloj profético de Dios. Por eso nuestra brújula, estemos atentos a lo que está pasando. ¿O por qué cree que es tan importante que lo están sacando en todos los medios y en todas las redes sociales, todo lo que está ocurriendo allá? Hermanos, si hasta ellos saben lo trascendental que es esto. Porque lo que hoy muchos políticos en la historia han pedido, la unificación del mundo, un orden mundial. Y estamos siendo testigos, hermano, del nacimiento del ecumenismo hace 2-3 años atrás. Estamos siendo testigos hoy de un tratado histórico en el mundo. El arrebato de la iglesia puede ser en cualquier momento, en cualquier instante. ¿Estamos aquí, iglesia? Entonces vemos que el arrebatamiento, algunos lo ven como un evento físico literal. O sea, no lo están viendo así, sino como una representación del triunfo final de Jesús sobre el pecado y la muerte. Hermano, ¿qué hacemos entonces después de que termine el milenio de Cristo? Porque dice ahí claramente que Satanás tiene que ser suelto nuevamente después de 1000 años atado. Porque el arrebato de la iglesia, cuando venga este evento, hermano, no se va a acabar la maldad ni la muerte, al contrario, va a ser algo más terrible todavía de lo que hoy vemos. Y los últimos 3 años y medio son peores aún. Y son juicios tras juicios tras juicios, donde se va a acabar el alimento. Los mares, los ríos van a ser contaminados. Todo lo verde, todo lo que da vegetación, alimento a través del campo va a ser destruido. El agua se va a contaminar. ¿Usted sabe lo terrible que va a ser? Por eso yo le diría, hermano, no es infundir miedo, es reflexionar hoy. Tenemos la oportunidad hoy solo de creer y permanecer en Dios. Si estamos aquí, y que va más allá, hermano, de las distintas interpretaciones que la gente le quiera dar. Porque mira, si alguien creció en una iglesia bautista, ¿cómo cree que va a ver el evangelio? Lo va a ver con los anteojos de un bautista. Si a alguien se le enseñó el evangelio de una manera adventista, de esa manera lo va a ver. Si alguien lo ve de una manera pentecostal, lo va a ver. Y ya vimos la gran diferencia que hay entre una y otra. Pero lo que sí es una gran verdad
El arrebato es una promesa para la iglesia y que es algo que va a ser inminente y que va a ocurrir. Va más allá si creemos o no creemos. Entonces la Biblia, hermano, menciona que el arrebato es la creencia de los fieles que serán llevados al cielo antes del periodo de la tribulación y la gran tribulación, como ya lo vimos. El significado de la palabra arrebatamiento en un diccionario secular que usted pueda buscar, dice que viene del verbo arrebatar, quitar con violencia y fuerza, llevar algo de un lugar a otro. Vamos a ser trasladados de la tierra al cielo con Jesús y a las bodas, porque de aquí, una vez el arrebato, vienen las bodas. Porque dice que a la novia se le concedió vestirse de lino fino, resplandeciente. Ahora, ¿qué es lo que me lleva ahí? Las obras de los justos. Dice que ese lino fino son las obras de los justos. Ahora bien, vamos a ver algunos ejemplos bíblicos de arrebatamiento. Acompáñame a Génesis capítulo 5, versículo 24. Génesis capítulo 5, versículo 24. Y vamos a ver a Enoc. Y repita conmigo: y Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. ¿Qué hizo Dios? Un arrebato. Se lo llevó. Pero repita conmigo, la clave es que Enoc aprendió a caminar con Dios. Aquí empieza lo bueno, hermano. ¿Usted está caminando con Dios? A ver, ¿me quiero ir en el arrebato? Ok. ¿Estamos caminando con Dios? Enoc anduvo con Dios. Y creo que si vemos en otras versiones, dice, y Enoc caminó con Dios. ¿Estamos caminando con Dios? Porque mire, no me haga que me regrese cuando hablamos del servicio correcto hacia Dios. Porque entonces ahí dice que tenemos que caminar en los mandamientos de Dios. Porque no, hermano, él caminó con Dios. Entonces esto habla, hermano, de que no poseía una notable semejanza con Dios en excelencia moral y se dio cuenta de la presencia de Dios y disfrutó una relación personal con Dios. Y sabe, y él casi estuvo solo al hacerlo. ¿Y sabe por qué? Ahora, Enoc aparece en el capítulo 5, como lo estamos viendo, y fue tomado. Capítulo 6 de Génesis, ¿de qué nos habla? Ponme Génesis 6. Y aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, síguele, y los hijos de Dios vinieron y las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaban. Entonces el Señor dijo: no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne, serán pues sus días 120 años. Y había gigantes en la tierra y en aquellos días y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y ellas dieron a luz hijos. Estos son los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Hasta ahí conocemos la historia. O sea, ponga atención en esto, por favor, es muy importante. Enoc emprendió a caminar con Dios, fue llevado. Y después de eso, hermano, viene Génesis 6.
antes del gran diluvio. Y Jesús dijo: mi venida será como en los tiempos de Noé. ¿Qué le estoy dando a entender, hermano? Que entre el tiempo de Enoc al diluvio, repita conmigo, hay un espacio de tiempo que Dios le estaba dando a las personas para que se arrepintieran, pero no quisieron. Judas capítulo obviamente 1, versículos del 14 en adelante, me parece que está ahí. De estos también profetizó Enoc en la séptima generación desde Adán, diciendo: he aquí el Señor vino con muchos millares de sus santos. Para ejecutar juicio sobre todos y para condenar a todos los impíos de todas las obras de impiedad que han hecho impiamente y de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos dijeron contra él. Espéreme tantito, porque igual es un poquito más atrás que quiero ver. No, si es de ahí. Mire lo que estaba profetizando Judas. Ya estaba profetizando también del arrebato de la iglesia. Pero vimos que también vivía gente rebelde en el tiempo de Enoc, como hoy. Entonces yo quiero decirle algo, y aquí es donde está lo interesante, hermano. Enoc fue tomado antes de que llegara el gran diluvio. Y aún todavía en ese tiempo, hermano, aún en el tiempo de Noé, escucha eso, todavía Noé estuvo predicando durante 100 años. Porque más o menos fue el tiempo que tardó en construirse el arca. Que el arca, ya lo hemos dicho, es una figura del evangelio. Porque si usted dice la arca, sería tal vez el término correcto, pero se usa el término en masculino, el arca, haciendo alusión al evangelio. Solo los que estemos dentro del evangelio seremos salvos. Por eso, hermano, qué importante es que tú desees estar dentro del evangelio. No es esforzarte estar dentro, porque muchos se pueden esforzar por estar dentro, hermano, pero Dios conoce la intención del corazón. Por eso le decía hace un rato en la introducción, no es de esforzarse, es de anhelar estar, porque eso lo cambia todo. Porque Dios conoce hasta la intención del corazón. Si estamos aquí, las señales son claras, hermano, y Dios está dando todavía un tiempo para que la gente se arrepienta, para que las personas en la iglesia busquemos a Dios con sinceridad y con un temor hacia Él. Y no que te esfuerces, sino que estés porque anhelas estar. Porque de igual manera en el tiempo de Enoc había gente rebelde antes del gran diluvio. Porque Dios envió el diluvio. Podríamos ahí señalarlo y lo hemos estudiado. Una primer señal. A ver qué tal las lluvias de esta última semana. Y aclaro, en todo el país, creo que el único estado de la República donde no llovió y no se inundaron fue Baja California. De ahí en fuera, hermano, todo el país bajo agua. ¿No? Entonces, una señal clara, hermano, que hoy tenemos es el cambio climatológico. Algo que ocurría en el tiempo de Noé, una señal clara antes del arrebato, hermano, son los cambios de clima tan drásticos que hoy tenemos. Hoy en este día, hermano, podríamos tener las 4 estaciones. Bueno, me acuerdo, creo que el lunes salí hasta bien abrigado porque hacía un buen de frío, luego llovió, luego el viento, luego se quitó el sol y bueno, hermano. En el tiempo de Noé, creo que lo hemos explicado muchas veces, no llovía. ¿Cómo llovía antes, Isaías?
y regaba todo. Entonces imagínese, o sea, quiero que se vaya a ese tiempo de Noé y que usted se imagine lo siguiente. En el tiempo de Noé no llovía como tú y yo conocemos, porque hoy dices, sí llovió, sí, de arriba hacia abajo, ni modo que de abajo hacia arriba. Pues antes sí llovía así, de abajo hacia arriba. Hoy ya no, hoy para nosotros es normal. Entonces imagínense Noé diciendo, arrepiéntanse porque se van a abrir las compuertas de los cielos y las cisternas de los abismos y nos vamos a inundar. Ah, sí. Ya perdimos a Noé. Y aparte construyendo un barcote en su patio. Eso, hermano, es igual a lo que hacemos hoy tú y yo. Estamos presentando el arca, que es el evangelio, para que se metan y sean salvos. Y la gente no quiere, no le interesa. Están como en el tiempo de Noé, comiendo y bebiendo, casándose y dándose el matrimonio. Y dice que vino el diluvio y se los llevó a todos. Y así será cuando venga Cristo, hermano. La gente va a estar haciendo planes, esto, aquello. Y está bien, hermano, aún como hijo de Dios. Claro que hay que planificar lo que vamos a hacer como iglesia. Pero lo importante es que estemos preparados cuando Cristo venga. Que la iglesia esté preparada, que la novia se deje ataviar. Y si es necesario que cambiemos el vestido, lo cambiamos completo. Lo importante es que yo me vaya y esté listo. Por eso nuevamente, ¿estamos preparados? Porque la doctrina de la venida de Cristo a traer juicio a todo el mundo es antigua. Y esto se predicaba desde el tiempo de los patriarcas. Y de eso fue lo que profetizó Enoc. El mundo antiguo no anduvo ignorante de las leyes y propósitos de Dios. Esto que le estoy diciendo, hermano, Enoc fue tomado. La iglesia va a ser tomada antes de que venga destrucción y caos al mundo. Por eso Jesús decía que nosotros somos la sal del mundo, porque la sal del mundo es un conservador natural. Por ejemplo, vamos, en aquel tiempo, los que por ahí les tocó vivir en aquellos tiempos, tal vez en el campo, cuando mataban un animalito para que se conservara la carne, que tenían que echarle, porque la sal es un conservador natural. Y cuando Jesús dice que vosotros somos la sal de este mundo, es que gracias a la iglesia que Él ha puesto en diferentes partes del mundo, es por eso que la tierra aún permanece y aún está. El mundo sigue porque tú y yo estamos aquí, pero el día que no estemos, hermano, cuando seamos arrebatados y tomados, caos y destrucción empezará. Y va a ser muy triste aquí, hermano, porque entonces ¿quién van a ser perseguidos en ese tiempo? Porque va a empezar una persecución de la iglesia. Y esta se va a aseverar después de que se imponga la marca de la bestia. Son todos aquellos que no quisieron consagrarse a Dios mientras pudieron hacerlo. Van a tener mucho conocimiento, pero no se quisieron consagrar. Yo conozco gente, hermano, que conoce mucho de Biblia, de verdad mucho. Y tal vez así que luego yo le decía a esa persona, bueno, conoces tanto. La pregunta es, ¿por qué no te esfuerzas en vivirla? ¿O por qué no la aplicas en tu vida? Porque aquí no se trata de que conozcas mucho o poco. Otra vez se trata de nuestro corazón. Mire, no me quiero desviar, pero
A ver, ¿por qué la marca se va a poner en la mano derecha y en la frente? ¿Se ha puesto a pensar? ¿Por qué no en el pie? ¿Por qué en la frente? ¿Por qué en la mano derecha? ¿Por qué? ¿No se ha puesto a reflexionar en eso? Más allá, que hermano, que si es un tatuaje, que si es un chip, que si es, antes decían que el código de barra, como sea, hermano, la que decidan poner. Al fin, mire que yo ni la voy a recibir. Bueno, ni voy a estar para cuando eso pase. Primero Dios. Pero ¿por qué en la frente y en la mano? ¿Te ha puesto a pensar? Las manos que antes eran para destrucción, hoy son para bendición. Porque Dios bendice las obras de nuestras. A Dios lo tenemos que amar con toda nuestra, con todo nuestro. Escucha, si la marca se pone en la frente y en la mano, significa que el enemigo tomó control ya de toda la vida de la persona. Y al final es un imitador, porque el Espíritu Santo puso un sello en nosotros que pertenecemos a Dios, y Él va a querer marcar a las personas. Entonces, hermano, y para nadie es un secreto, hay ciudades ya europeas. Solo le menciono una ciudad en Suecia. Toda la ciudad ya está casi automatizada y todo lo que se hace ahí tiene que ser por medio de un chip, para comprar, para vender, para pasar a trabajar, para subir al transporte, tal. Y puede ser práctico, ¿verdad? Aparentemente, ya no va a haber robos, ya. Sí, suena bastante bien. Tal vez aquí entendemos con más claridad. ¿Quieres ser salvo? Porque miren, en ese tiempo, hermano, si ahorita la salvación es gratis, hermano, la gente no la quiere. En aquel tiempo la salvación va a ser con su vida. Ya no va a ser gratis. Entonces Dios ahorita está dando ese espacio de tiempo para que la gente se arrepienta, para que la iglesia reflexione y corrija su caminar, para que busquemos a Dios de corazón, para que nos sumemos al trabajo que Dios desea hacer como iglesia. Hablo específicamente en este lugar. Otro que fue arrebatado, Elías, hermano. Entonces ya vimos que en Enoc una clave es aprender a caminar con Dios. Tenemos que aprender a caminar con Dios. Entonces solo reflexiona, ¿estás caminando donde Dios quiere que camines? O sea, Dios ya trazó un camino para nosotros. ¿Cuántos decimos amén? ¿Verdad que sí? Dios ya tiene un camino perfectamente trazado, que muchos de nosotros, hermano, los torcemos y luego, no, pues me voy por acá y le recorto el camino. Y se acordará que hubo por ahí un politiquillo que fue a participar a un maratón allá en Europa y de repente llega, ya, ganó, no inventen, wow, un tabasqueño, wow. Y cuando hace el registro, hizo trampa, se salió del camino y después lo recortó. Y eso lo pudieron saber porque usted sabe que hoy los que compiten les ponen un chip y cada determinado kilometraje tiene que pasar y el chip registra que pasaron. Entonces van a ver, pues último registro fue aquí y luego apareció hasta acá, y el de aquí, pues se cruzó por acá. Imagínense cómo quedó. En Dios, hermano, no hay atajos, no hay caminos cortos. Le anticipo, hay dificultades, la puerta es estrecha y se va a enfrentar a muchas dificultades, pero es el camino que nos lleva a la salvación. Es el camino que nos lleva a la salvación, hermano. Perdónenme, me gustaría decir algo diferente, pero sería antibíblico, porque hay muchos que sí lo hacen. No, hermano, usted venga a Cristo y mire, todos sus problemas se le van a resolver. ¿En serio?
¿Es así? Los que estamos en Dios, la verdad, ¿es así? La verdad es que no, hermano. Al contrario, dígale que tiene: bienvenido al Evangelio, donde vas a sufrir aflicción, persecución, burlas, difamaciones y un gran etc. Bienvenido. Y bienvenidos, hermano, porque ese es el verdadero evangelio. Ese evangelio que de la prosperidad. No, hermano, eso no funciona así. Elías fue arrebatado. Segunda de Reyes capítulo 2 versículos 11 y 12. Segunda de Reyes capítulo 2 versículos 11 y 12. ¿Sí están o no, hija? Hijo. Once, 12. No. Segunda de Reyes capítulo 2 versículos 11 y 12. Y aconteció que mientras ellos iban andando y hablando, ¿quién iba ahí? Elías y Eliseo. Apareció un carro de fuego y caballos de fuego que separó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Fue arrebatado. Lo vio Eliseo y clamó: Padre mío, los carros de Israel y su gente de a caballo. Y no lo vio más. Entonces tomó sus vestidos y los rasgó en dos pedazos. Ahí vemos otro arrebato. Este milagro que pudo presenciar Eliseo de Elías llevándolo al cielo fue algo categórico. Sello, repita conmigo, sello de la aprobación de Dios. El espíritu y el ministerio del profeta. Mire, pero aquí viene la otra clave. ¿Cuántos nos queremos ir en el arrebato? Tienes que aprender a caminar con Dios. Y la otra, y no menos importante, tenemos que estar unidos a la palabra de Dios. Elías, hermano, era una persona que todo el tiempo estaba consagrada a Dios, y su palabra, la palabra de Dios, no se apartaba de él. Él estaba siempre apegado a la palabra de Dios. Y esto no significa, hermano, que andes llevando tu Biblia por todos lados y cargándola, porque ahora dice que la palabra de Dios está esculpida en nuestros corazones. Está aquí. Yo le platicaba hace algunos meses atrás. Me impactó mucho el testimonio de un pastor que llevó Biblias a China. Y escondidos los chinos recibiendo la enseñanza, y el pastor llevando Biblias. Y algún chino se levantó y le dijo: pastor, quisiéramos ser como la iglesia de allá de Occidente. Y el pastor le dijo: no sean como los de Occidente, porque ya tienen Biblias, tienen iglesias, tienen todo, y no quieren estudiar, no quieren hacer nada. En cambio ustedes, con lo poquito que uno les da, ustedes memorizan la palabra. Y se quedó impactado el chino. Pero el pastor preguntaba: ¿cómo es que ustedes memorizan la palabra? Sabe que ellos se tienen que recortar sus Biblias y se aprenden de memoria los versículos, porque si ellos les encuentran una Biblia, un pedazo de Biblia, se van a la cárcel, porque es un delito. Y actualmente ya está prohibido en China que transmitan servicios a través de cualquier plataforma o red social. Actualmente ya es un delito. Imagínense que yo tuviera que pasarle mi bosquejo a alguien del gobierno para que me lo autorice. Eso pasa ya. Pero es gente, hermano, que ha aprendido a valorar la palabra. A arriesgar su propia vida incluso
por la palabra, por el testimonio de la palabra. Hermano, y nosotros, que hoy puedes tener en esto puedes tener infinidad de Biblias y diccionarios, y podríamos preguntar cuántos versículos de memoria se saben. ¿Los podrían escribir? No quiero que los copien, que se sepan ustedes de memoria. Yo espero que no, hermano, porque miren, el tiempo del arrebato se va el Espíritu Santo, ya no va a haber iglesias. De hecho, el que traiga una Biblia va a ser un delito. ¿Y qué es lo único que va a permanecer? La palabra que esté en nuestro. ¿Cuántos versículos te sabes? A mí me sorprendía, había un pastor chileno, hermano, que se sabía toda la Biblia de memoria. Se apellidaba Salas. Luego les paso bien el nombre. La verdad me sorprendía ese pastor. Él ya no, ni siquiera lo ocupaba. Él decía versículo tal, capítulo tal, y habla, pum, y lo desarrollaba así, hermano. Y Darío Salas, y no, hermano, algo impresionante. Y decía, no, eso no dice. ¿Qué tal? Impresionante. Y creo que respeto mucho a los ministros de hoy, pero esto, hermano, nos ha hecho bien flojos. Es una gran bendición, pero nos ha hecho bien flojos. Porque antes no había otra más que subrayabas y escribías. Y ahora, hermano, digo, qué bendición, pero sí nos ha hecho. Entonces, si usted se da cuenta, estos dos arrebatos previos nos habla de que hay un espacio de tiempo donde Dios nos está extendiendo su misericordia. Pero tenemos que aprender en este lapso de tiempo a caminar con Dios y a tomar la palabra y vivir la palabra, si realmente nos queremos ir. Yo espero que, mira, no te quiero hablar de lo que va a pasar después, eso lo vamos a estudiar más adelante, pero yo espero que no decidas quedarte, hermano. Espero que no. Y vemos que hasta el último momento Elías vivió siempre dándole la gloria y el honor a Dios. Siempre. Pero hay otra señal que se va a dar para el arrebato. Y de hecho, de esta señal muchos no hablan. No sé por qué no quieren hablar. Porque antes de esto, hermano, primero se va a dar la apostasía. Y hoy lo podemos ver, donde la gente que conocía de Dios, y más de la pandemia para acá, ha habido un abandono de la fe. O peor, porque también la apostasía es que conociendo la gracia, el regalo de Dios, te regreses a la ley. Eso también es apostasía, es darle la espalda al Señor Jesús. Entonces yo quiero que hoy reflexiones. El traslado de Elías y Enoc es como el futuro arrebatamiento del fiel pueblo de Dios en la venida de Cristo. Lo que leímos en Tesalonicenses 16, 4, 16, 17. Y no podríamos dejar hablar de Jesús cuando fue llevado al cielo y dio las últimas instrucciones. Esto lo vemos en Hechos capítulo 1, lo puede leer usted completo. Esto nos habla de que debemos de tener cuidado de la enseñanza que dejó Jesús. Y que es muy importante seguir la enseñanza de Jesús. Usted no sigue la enseñanza de ningún hombre, de ninguna persona, incluso me atrevo a decir, ni mía. Porque lo único que yo hago es enseñar la palabra que Dios nos dejó. Pero no es enseñanza mía, es del Señor. Ni siquiera estoy diciendo, es que yo tengo la super revelación. No, hermano, está ahí en la Biblia.
El único tema es que a veces no tenemos el cuidado de leerla de manera o de estudiarla de manera adecuada. Pero es muy importante la enseñanza que Jesús dejó para nuestra vida, porque Jesús no solo vino a hacer milagros, no solo vino a sanar enfermedades, sino vino a enseñar, repita conmigo, una verdad más profunda sobre la vida, sobre la muerte y sobre la resurrección. Y estas enseñanzas son fundamentales para nosotros. ¿O cuál es el motivo de estar aquí? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué viniste hoy a la iglesia, Alan? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es el motivo de venir hoy a la iglesia? ¿Cuál es el motivo de estar reunidos hoy aquí? Sí, eso está bien, pero hay algo más. Hermanos, quiero que reflexionen esto. ¿Usted cree que cuando venga el arrebato, las bodas del Cordero y todo eso que va a pasar, ya se acabó y todo? Y una vez que los cielos, cielo nuevo, tierra nueva, todo nuevo, ¿usted cree que ya ahí quedó todo? ¿Qué sigue? Hay mucho más creaciones. Yo se lo he dicho aquí y se lo pongo en este contexto. Escuche esto, esto es tremendo. En la tierra, fíjese, en el universo, que es tan vasto, que hoy con la tecnología que hay, pues no sabemos cuántas galaxias hay, no sabemos cuántos temas hay, cuántas galaxias, cuántos asuntos hay, hermano, en el vasto universo, galaxias, planetas y demás. ¿Puede ir subiendo la alabanza, por favor? En toda la creación, repita conmigo, los seres humanos fuimos los únicos hechos a imagen y semejanza de Dios en toda la creación. Entonces, concluyendo, la Tierra, este planeta, es el altar de Dios en el universo. Porque aquí Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, vino a dar su vida por nosotros. Entonces, una vez que la iglesia sea tomada y arrebatada, no termina ahí, ni termina regresando, ni termina con el milenio de Cristo, ni termina una vez que se haya destruido la maldad al 100%, no concluye ahí, ni concluye cuando el cielo y la tierra nueva sean creadas por Dios, porque esto continúa. Y si aquí tú y yo no aprendemos a caminar con Dios, si aquí tú y yo no aprendemos a estar unidos a la palabra, si no aprendemos a adorar a Dios, esto, hermano, es como si viéramos que la iglesia es un campo de entrenamiento para lo que nos espera en un futuro. Entonces yo quiero que hoy reflexiones. Aunque nadie sabe el día ni la hora, algo sí sabemos, que será de una manera repentina. Puede ser hoy, puede ser mañana. Yo solo le dejo esa señal, que hoy está, y ahorita ponemos el video, no lo vayan para que lo vean. Estamos siendo testigos del inicio del nuevo orden mundial.
Estamos siendo testigos, les decía, ya el ecumenismo nació hace 2, 3 años. Aún faltan ahí cosas que hacer. Pero hoy con el Tratado de Paz y Seguridad en Medio Oriente, es la plataforma para lo que sigue. Ya vimos que cuando venga el arrebato, primeramente los muertos en Cristo resucitarán primero. Los que estemos vivos, dice la Escritura, seremos tomados, decía Pablo, y transformados en un abrir y cerrar de ojos, y en las nubes seremos tomados y nos vamos. Ese es el arrebato. Y los que no se prepararon se quedarán para la gran tribulación. Por eso yo le digo hoy, por eso el tema hoy fue: ¿estamos preparados? Porque el tiempo está cerca. Necesitamos estar preparados. No es suficiente con esforzarse. Les decía hace un rato, es anhelar estar, querer estar. Porque si tú te sigues esforzando, hermano, te va a pasar lo que a un deportista, te vas a cansar y vas a quererlo abandonar todo. Por eso yo no te digo hoy, no te esfuerces. Yo te digo hoy, mejor anhela estar, anhela permanecer en Dios. Porque si tú anhelas y yo anhelo permanecer en Dios, aunque mi cuerpo se canse, mi corazón va a anhelar estar, mi espíritu va a querer estar. Y aunque físicamente, yo me acuerdo, tu mami, Arturo, ella en su corazón anhelaba estar, y los que pudimos platicar con ella cuando venía, anhelaba estar, pero su cuerpo no le daba más. Pero ella en su corazón anhelaba, y es como si físicamente estuviera aquí entre nosotros. Entonces esa es la gran diferencia, hermano. Por eso yo te invito hoy a que tú reflexiones. Póngase sobre sus pies.